Mi saludo para todos en Cristo Jesús. Al unirnos para reflexionar y meditar esta palabra de Dios de este domingo primero de Cuaresma. Comencemos ante todo invocando el nombre de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos que la gracia del Espíritu se derrame sobre todos y cada uno de nosotros. Vamos a comenzar escuchando este canto que nos une un poco más a vivir estos misterios, este misterio de nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Ahora bien, vamos a unirnos con la oración al Espíritu Santo. Digamos todos: Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. Oración al Espíritu Santo de San Agustín. Les invito ahora a que comencemos primero contemplando este signo, la palabra de Dios, el Santo Crucifijo, este cirio encendido. Este grupo de personas en oración. ¿Qué nos dice para nosotros este signo?
ante todo los miembros de la oración, el grupo de personas en oración, reconociendo el hecho de que solamente nos podemos unir a Dios y que en Él es en quien recibimos ante todo todas las gracias, la valentía para superar especialmente las tentaciones. En este crucifijo que vemos que Cristo derrotó la tentación del maligno, el pecado, las acechanzas del demonio. Vamos ahora a unirnos en esta lección, primero escuchando cada uno de estos textos y segundo reflexionando a partir de ellos, para concluir con una oración. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: No moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Todos, misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron, pues hasta que llegó la ley había pecado el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay propósito entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, mientras que la gracia, a partir de muchos pecados, acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta mayor razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de misericordia resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos textos que hemos proclamado y que hemos escuchado, hoy bien nos da el tema para este primer domingo de Cuaresma, que viene a ser las tentaciones. Comencemos por el hecho de reconocer, junto con el texto de la primera lectura, tomada del libro del Génesis en el capítulo 2 y también en el capítulo 3, que el hombre, aunque fue creado perfecto por Dios, ha tendido hacia el mal en el hecho de dejarse tentar por el tentador. El hombre
es una obra perfecta de Dios, pero el maligno quiere corromper esa obra perfecta. Dios lo creó un hombre perfecto, lo creó un hombre justo, pero el maligno quiere abusar y quiere hacer que el hombre pierda su objetividad en el hecho de ser un hombre obediente y que viva siempre en la gracia de Dios. Hoy, por eso, al meditar estos textos, nos encontramos junto con la primera lectura que el hombre fue tentado, que desobedeció las órdenes de Dios, que cayó en el pecado, y que incluso nos lo decía precisamente San Pablo hablándole a los romanos en el capítulo 5 de su carta, donde él mismo presentaba cómo el hombre pecó desde el inicio. Comenzaba diciendo: así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Y así es, el hombre cayó del pecado desde el comienzo, pecó desde el inicio, pero no quiere decir que por esto el hombre ha perdido absoluta y totalmente la gracia de Dios. Dios concede nuevamente su gracia cuando se arrepiente uno, cuando se reconcilia uno con Dios. Y es la invitación que hoy precisamente el Señor nos hace a partir de estos dos primeros textos, el libro del Génesis, recordando la situación que pasó con los primeros hombres, con el primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva. Satanás los tentó, cayeron en el pecado, pero el hombre tiene la capacidad de recuperar la gracia de Dios. ¿Cómo? Acercándose nuevamente al Señor, viviendo la experiencia de Dios, de un Dios misericordioso, de un Dios amoroso, de un Dios que lo quiere junto a Él y por eso le brinda las herramientas para alcanzar nuevamente el perdón y la gracia. Herramientas que a nuestros ojos precisamente expresan el hecho de que Dios no quiere que el hombre esté lejos de Él. Somos en muchas ocasiones nosotros quienes nos alejamos por voluntad propia del amor divino del Padre. Jesús, que vino al mundo, nos damos cuenta que vino como hombre, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, vino como hombre, como un ser humano como nosotros. Y al venir en esta condición, pues también vivió la fragilidad, vivió la pobreza, la miseria, vivió la angustia, vivió los dolores, vivió la situación difícil que el hombre en muchas ocasiones tiene que pasar y superar. Vino y fue también tentado por Satanás. Satanás tentó a Jesús, pero Jesús es la figura del nuevo hombre, así como Adán era la figura del primer hombre que cayó en el pecado. Jesucristo es la figura del nuevo hombre que da esperanza al hombre que cae en el pecado. Cristo también fue tentado, pero Él nos enseña la manera de poder superar las tentaciones. Recordando un poquito la experiencia del pueblo y lo que el pueblo esperaba de Cristo, el pueblo esperaba de Cristo un Mesías glorioso, un Mesías rey, un Mesías, sumo sacerdote, un Mesías juez, un Mesías guerrero, un Mesías que tomara las armas para luchar. Esperaban a un libertador que fuera capaz de remover la injusticia sucedida en su momento en el pueblo de Israel, que no es que Cristo no pudiera, sino que esperaban era a un hombre guerrero que empuñara la espada y el escudo. Pero Cristo vino, sí, a guerrear, pero de una manera distinta. Y lo vemos expresado en estas tentaciones que Cristo experimenta.
Cristo fue tentado por Satanás. Satanás tienta a Jesús. Y Mateo, para hacer más comprensible esta tentación, pues lo presenta en estos 3 puntos: la tentación del pan, de la comida, la tentación del prestigio y también la tentación del poder. Tentaciones que buscan expresar la situación del hombre en su condición de ser humano. El hambre, que es una situación natural, el comer, el prestigio, en muchas ocasiones la fama, el poder, motivo también de querer ejercer cierta autoridad sobre los demás. Estas 3 tentaciones que nos presentan, pues precisamente nos llevan al hecho de reconocer que el hombre puede tener la tentación de una situación meramente material, con la primera tentación del pan, de dedicarse solo a lo material, de querer solamente buscar saciar el hambre en lo material, de buscar tener y simplemente llenarse de cosas, llenarse de situaciones materiales, porque el asunto es calmar esa hambre de querer tener. Ya Jesús mismo nos respondía a esta tentación cuando le contesta a Satanás: no solo de pan vive el hombre. Es decir, no solo el hombre se debe llenar con lo material, hay algo más allá. Hay algo que realmente va a saciar la vida del hombre, va a calmar el hambre del hombre. Y esa respuesta es la misma palabra de Dios. Es el alimento espiritual, es la Eucaristía, la Sagrada Eucaristía, especialmente, fundamentalmente la Sagrada Eucaristía, alimento que fortalece, que fortifica el espíritu, que anima al hombre a seguir adelante, a seguir luchando, y que ante todo lo lleva al desinterés de lo material y más a poner sus ojos, su mirada en un Jesús que lo invita a ser sencillo, a no estar tanto lleno de cosas y simplemente llenarse de cosas y seguir comprando en un hecho de un marketing que no tiene fin, sino de llenarse de la gracia de Dios, que no significa que no tenga lo material, sino que es el hecho de ver que lo que importa más es la vida espiritual, y por eso el alimento espiritual, la Sagrada Eucaristía. Ya en la segunda tentación, que es la tentación del prestigio, cuando lo sube allá en el alero del templo y que le dice: tírate de aquí, que está escrito que enviará a sus ángeles para que no tropiece Jesús. Y nos damos cuenta que esta situación del prestigio busca llevar al hombre, o el demonio busca tentar al hombre a un hecho de una vanagloria, a un hecho de un rendirse honores a sí mismo y de que los demás le rindan honores, privilegios, de que lo vean como que una especie de egocentrismo, donde simplemente se piensa en sí mismo y no en los demás, donde se mira a sí mismo, y especialmente como aquella parábola del publicano y el fariseo que simplemente en sí miraba lo bueno y a los demás miraba todo lo malo, los miraba como pecadores, pero él se sentía un hombre que necesitaba ser alabado. ¿Cuál es la respuesta de Cristo ante esta situación que le presenta el demonio? Cristo, al responder precisamente lo que el diablo le presentaba en esta segunda, él dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y es el hecho mismo de hacerse uno sencillo, humilde, y de reconocer quién es el que merece todos los honores. Dios es el que merece ser alabado, ser exaltado. La figura es Él, no nosotros. Nosotros somos gente de paso, somos personas que simplemente pedimos y suplicamos a Él nos conceda es más bien la gracia de la humildad y de comportarnos humildemente, pues podamos alcanzar un día la gloria eterna en la casa del Padre Celestial. Y la última tentación
que precisamente le presenta Satanás. Y es cuando lo pone en un monte alto, le presenta los reinos de la tierra, el hecho del poder, y le dice, si te postras y me adoras, te daré todo esto. Vean cómo el diablo miente siempre, siempre busca mentir. Primero porque él no era el dueño de todo, Dios es rey, Dios es el que reina. Jesús precisamente responde ante esto diciéndole que se retirara, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. El hecho mismo de reconocer que la autoridad la tiene Dios. Dios es el que tiene plena autoridad. Nosotros, vuelvo y digo, somos personas que nos dedicamos más bien a obedecer, a que llenos del amor de Dios, recibiendo el amor de Dios, obedecemos los mandatos del Señor para poder lograr un día alcanzar la patria eterna en el reino celestial. Que Dios nos ayude a que no es el hecho de decir que no seamos tentados. No vamos a pedir que no seamos tentados, porque la tentación forma parte de lo que tenemos que pedirle al Señor, es que nos dé la gracia y la fortaleza para poder soportar y poder salir victoriosos en cada una de las tentaciones que el maligno quiera presentarnos. Que Dios nos ayude y nos conceda siempre la gracia de vencer toda acción del mal. Padre, no nos dejes sucumbir en las tentaciones comunes, aquellas que un día tu pueblo conoció en el desierto, las de Jesús. Después de los 40 días de ayuno, aquellas que conocemos cuando caemos en la trampa del dinero, en la trampa del tener, en la trampa del prestigio, de la vanagloria, en la trampa del poder y del orgullo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios me les bendiga. Feliz día para todos.